Bueno, el Congreso de la República está muy activo en estos días, la Comisión de Defensa del Consumidor en particular, y ha aprobado otro proyecto de ley que tiene que ver con precios, esta vez vinculado a las pensiones que pagan los padres de familia o que pagan los chicos adultos en institutos, en universidades, sobre el precio, cómo limitar, cómo ponerle techos a lo que cobran las instituciones privadas de educación. Vamos a ver la nota para ver de qué se trata. La educación está, Mabel, está en cuidados intensivos en este momento. Advertencia por un segundo semestre de terror para la educación peruana. El acceso a los estudios para escolares y jóvenes universitarios se ha visto afectado ante la crisis económica ocasionada por la COVID-19 desde el mes de abril. A esta altura del año, muchos padres no pueden pagar las pensiones de sus hijos y estos se ven obligados a ser enviados a entidades públicas o, algo peor, abandonar los estudios. Desde el Congreso se pretende responder a esta necesidad. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó un dictamen que autoriza a Indecopi decidir la modificación de los contratos entre los padres y los colegios privados en caso se registren modificaciones sustanciales de las condiciones del servicio. El presidente de este grupo de trabajo, José Luna, explicó cómo sería viable este mecanismo. Lo que el dictamen claramente deja es entrega de facultades para que Indecopi pueda supervisar. Indecopi va a tener la capacidad ahora sí de poder defender a los consumidores, que son los padres de familia. Lo que se da esas herramientas para que los organismos reguladores puedan actuar, puedan defender a los consumidores en esta posición, y es que el contrato se varía. Expertos en la materia han advertido que el remedio podría ser peor que la enfermedad debido a que llevaría a la quiebra o al cierre a las instituciones educativas. Incluso el Ministerio de Educación viene observando la iniciativa por su peligro. Esto respondió Luna Morales al respecto. Creo que el ente rector que tiene que interpretar las leyes no es el Ministerio de Educación, no está dentro de sus capacidades. El Congreso solamente lo puede interpretar el Tribunal Constitucional, y tomo de buena manera su interpretación. Para el presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, Luis Lescano, una clara salida a este gran problema de deuda de pensiones es la entrega de bonos o créditos estudiantiles. El tema son las pensiones. Los estudiantes, los padres de familia de todos los niveles educativos están imposibilitados en pagar pensiones. Nos pareció saludable las primeras declaraciones que hizo el ex premier Cateriano, indicando que se van a hacer esfuerzos para bonos y para créditos. Esa idea no tiene por qué no funcionar en un país como el nuestro. Además, lamentó que la deserción de estudiantes alcanzaría cifras preocupantes a fin de año. Lamentablemente eso va a continuar. La deserción del 15%, esa tasa para universitarios, y la tasa del 30% del 2021 para educación tecnológica va a duplicarse. Casi en paralelo, la Comisión de Educación aprobó otro dictamen que establece que los institutos, universidades, escuelas de posgrado, entre otras, que dispongan el inicio de su ciclo de manera virtual, deberán ajustar las pensiones en proporción a la reducción de sus gastos. En caso se apruebe en el Pleno, las instituciones tendrán que enviar al Indecopi un reporte sobre un nuevo valor de la pensión en un plazo máximo de 20 días naturales desde la promulgación de la ley. Bueno, y al respecto, vamos a revisar una encuesta que hizo Datum Internacional, justamente preguntándole a los padres de familia cómo sentían este periodo tan complejo para estudiantes en edad escolar, en edad universitaria, en institutos superiores. Le preguntan lo siguiente, ¿no? Efectos de la COVID-19 en la educación superior. En principio, deserción universitaria, deserción en institutos de educación superior y morosidad en pagos de pensiones. Y dice lo siguiente, ¿no? La deserción universitaria es altísima, señores. Lo estamos viendo. 30%, al menos 30%. Es una cifra
enorme que impacta no solamente evidentemente a las universidades, sino a esos chicos que se han quedado sin educación en esta coyuntura porque no pueden pagarla, o ellos o sus padres. En institutos es de 15%, es menor, pero también es importante, ojo con eso. Y la morosidad en los pagos es entre un 50 y un 60%. Y el tema de morosidad pues complica evidentemente las operaciones de estos institutos o universidades privadas, porque finalmente son empresas. Y claro, ustedes dirán, no, qué mal que se les cobre a los chicos y se les siga cobrando lo mismo. Claro, pero son empresas que sin ingresos no pueden operar, y esa es también una realidad. 600.000 estudiantes universitarios y de institutos en peligro de no continuar sus estudios, porque esto es lo que ha sido. Ojo, vamos a ver cómo viene este semestre, que también apunta a ser mucho más complejo porque la gente no tiene plata pues en el bolsillo para pagar esa educación superior, y eso trae problemas muy a mediano y largo plazo, que podemos hablarlo en otra oportunidad. Vamos a ver otro cuadro, hijos en clases virtuales. ¿Cómo se sienten los padres con las clases virtuales? ¿Qué dice? Bueno, el 45% en principio sí tiene, ¿no? Tienen sus clases. Un 55% no tienen clases virtuales, y ese es otro problema. Y probablemente ese 45% sea los colegios privados. En el sector público hay enormes brechas, enormes brechas. Hay estudiantes que al día de hoy no han podido llevar ningún tipo de clase, ni aprendo en casa, ni nada, y eso es lo complicado. Hay doble responsabilidad, acá también una responsabilidad evidentemente del Ministerio de Educación. Veamos la siguiente cifra, la gráfica, perdón. Clases virtuales, ahí está. Está aprendiendo menos, esto ya opinión, percepción de los padres, hay que decirlo según Datum, ¿no? Está aprendiendo menos, un 66% de los padres dice, sí, mi hijo está aprendiendo menos con este tipo de enseñanza. Está aprendiendo igual, un 24%, y solo que está aprendiendo un poco más, 10%. Entonces sí preocupa, los padres están insatisfechos con la modalidad de las clases virtuales, sienten que sus hijos no están aprendiendo igual como cuando iban de manera presencial. Sin embargo, señores, no se puede pues ir de manera presencial, y hay que hacernos la idea de que todo el año lamentablemente va a ser así. No sé si tenemos otra gráfica que mostrar. Ahí está, la última gráfica, ¿verdad? Clases virtuales. ¿Qué dice? Tiene más tareas, dice, un 53%. Dice, claro, es que la responsabilidad también recae ahora más, entiendo, sobre el padre de familia, que tiene que estar en el monitoreo constante para que efectivamente vea que su hijo está aprendiendo. Y eso es todo un trabajo adicional. Tiene la misma cantidad de tarea, un 25%. Tiene menos tarea, un 22%. Pero interesante ese dato, ¿eh? Más de la mitad de los padres dice que tiene más tarea, que sus hijos tienen más tarea en este momento. Y ahora, para hablar de este tema, justamente, y estamos conectados con el exministro de Educación, Daniel Alfaro, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, señor Alfaro, y en principio preguntarle sobre este dictamen ya aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor, que lo que busca es recortar pensiones en instituciones educativas privadas, sean colegios, sean institutos, sean universidades. Esto en principio es legal, es constitucional. Yo tenía entendido que en el marco constitucional pues no hay un libre mercado, no hay control de precios. Muy buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación al programa. Efectivamente, el control de precios es inconstitucional y creo que muchos expertos en Constitución podrían dar las razones del caso. Creo que lo que puedo aportar a esta reflexión viene desde la gestión escolar. Y definitivamente un mecanismo de esta naturaleza no es la mejor, y menos aún en estos momentos. ¿Por qué? Por una lógica muy simple. La pandemia no afecta a todas las familias por igual. Algunos pueden pagar la misma pensión y otros, por supuesto, quizás la gran mayoría, no pueden pagar esa misma pensión. Entonces, lo lógico es que aquellos que sí puedan continuar aportando a la institución educativa, de tal manera que la institución haga el esfuerzo por dar becas, fraccionamientos, reducción de matrículas y pensiones mensuales para poder preservar el derecho educativo de sus estudiantes, ¿no? Y eso vendría a establecerse a través de un diálogo entre padres de familia e instituciones educativas, que con la libertad que puedan tener al momento de hacer estos tratos en el sector privado, y por supuesto con la solidaridad que ahora nos debe caracterizar a todos, encontrar mejores soluciones que las que se podría encontrar a través de una ley que trata a todos por igual. Claro, un mecanismo más interesante parecía ser el que planteaba el ex premier Pedro Cateriano, el de los créditos estudiantiles, tanto para escolares, institutos privados, universidades. ¿Esto es más viable? Esperemos que siga en pie, no sé cómo lo ve usted.
Es muy positivo, por ejemplo, que Pronavec, que es la instancia del Estado que otorga becas para continuidad de los estudios en la educación superior y también para el ingreso con el famoso programa Beca 18. Es positivo que ya se haya incrementado el número de becas, lo anunció también el presidente durante su discurso en 28 de julio, ¿no? Además, están los créditos, que es lo que mencionas, que es muy importante porque permite también no solo otorgar ese dinero para que puedan continuar el estudio, sino que cuando el alumno se gradúe, obtenga los ingresos producto de sus estudios, pueda devolver el crédito a la misma institución, permitiendo que ello a su vez beneficie a más alumnos, ¿no? Entonces también pasar de becas a créditos es algo muy positivo, sobre todo ahora que, como hemos visto en los indicadores que has mostrado, está cayendo la asistencia en la educación superior. Y a eso le quería preguntar, sobre todo en el plano educativo. ¿Cuál es el impacto o qué nos puede generar en el mediano y largo plazo, señor Alfaro, el hecho de que tanta cantidad de estudiantes en institutos y en universidades abandonen sus estudios superiores? Eso, entiendo, tiene un impacto desde el punto de vista económico en la productividad, porque estamos afectando el capital humano. Así es, Omar. No solo estamos teniendo un retroceso en el gran avance que está teniendo la educación superior gracias a las reformas que se han venido implementando en los últimos 5 años, sino que en estos momentos perder horas lectivas, digamos, la posibilidad de que nuestros jóvenes adquieran competencias justamente para estar mejor preparados cuando la pandemia se controle y la economía permita otra vez crecimiento, es cuando más necesitamos tenerlos listos para esa oportunidad. El tenerlos fuera del sistema educativo en este momento pasa una factura muy grande. Y en los jóvenes, en los más jóvenes, en los que están en la educación básica, el no poder cumplir con los aprendizajes que tocan en el año correspondiente también tiene un impacto negativo en su bienestar. Yo me preguntaba cuál, por ejemplo, es la situación en este momento de miles, no sé si millones, pero miles de estudiantes que estaban en el quinto de básico superior, ¿no? En el quinto año de secundaria, que estaban ya a punto de dar el salto, quizá muchos de ellos a institutos privados, universidades privadas, en una coyuntura donde están llevando a algunos mal, bien, a medias estas clases. Sí, ahí hay dos efectos muy negativos, ¿no? Uno primero en general es de que no están pudiendo cumplir con la formación en su último año para poder tener todas las herramientas y poder tener un ingreso satisfactorio de la educación superior, sino que también, como ya has visto en los gráficos que has mostrado, los más afectados son los que vienen del colegio público. Claro. Entonces, al no tener esas competencias de último año, sus probabilidades de poder ganar de repente a alguien que viene de colegio privado una vacante en la educación superior, ¿no? Disminuyen y por lo tanto la desigualdad aumenta. Es decir, seguro peruanos, peruanas, jóvenes con mucho talento podrían haber ingresado a la educación superior si hubieran tenido un mejor quinto de secundaria viniendo de colegio público, ¿no? Una última pregunta, señor Alfaro, sobre ya un tema más político, la interpelación al ministro de Educación, Martín Benavides, programada para la próxima semana y que de alguna manera estuvo en toda esta encrucijada de la caída del gabinete cateriano. Digamos, ¿cuál sería el impacto de la salida de Benavides, que el Congreso lo interpele y lo censure? Es un impacto negativo, ¿no? Ya somos varios los ministros de Educación que hemos estado durante estos últimos 5 años y si bien felizmente ha habido una continuidad en cada uno de las reformas importantes del sector, es sano que un mismo ministro pueda continuar y por lo menos pueda continuar y quedarse en el puesto hasta el fin de este gobierno, ¿no? Por ese lado, por la necesidad de combatir a la pandemia y la necesidad de continuar con las reformas que creo el ministro Benavides cree y defiende, creo que debería continuar en el puesto. Perfecto, muchas gracias, muy gentil, señor Alfaro. Daniel Alfaro, exministro de Educación.